inaugura el curs com a primer ponent Juan Ángel Pollatos. Ell és director general de coordinació de l'acció de govern de la Generalitat Valenciana i va contar-nos avui un poquet què és això de l'estratègia valenciana, no? I algo molt interessant que seria l'oficina tècnica de projectes. Tota la informació del curs la teniu, apareix en el fullet d'informació, vos apareix i ara vos posaré també el link en el xat per a que tingueu aquesta informació actualitzada. Si hi ha algun canvi de programa o el que siga, anirem actualitzant-ho. I també ahí estarà, després tots els materials, també estaran editats i estaran també en aquest lloc. Vinga, Juan Ángel, quan tu vinguis, agrair-te la teva acceptació i prestar-nos aquest temps, perquè com jo sempre dic, el temps és l'únic que no se recupera, no? Els diners van i venen, altres coses van i venen, però el temps el gastes i com l'has gastat ja no pots recuperar-lo. Així que moltes gràcies per dedicar-nos el teu temps. Gracias a tú, Nuria. La verdad es que un placer poder tener un espacio breve, pero al menos sí para poner en contexto el plan de recuperación, la estrategia. Además, ahí tanto mis compañeras Zulima Pérez como Ana Berenguer completarán para tener toda la fotografía de lo que es la Estrategia Nacional de Recuperación. Voy entrando ya en materia. El plan como tal, ¿no? Hace julio del 2020 los presidentes europeos acuerdan el poner en marcha este plan inédito, ¿no? Como una forma totalmente diferente de abordar una crisis frente a la anterior crisis, desde el punto de vista de la intervención del sector público, en cuanto a volumen de recursos, en cuanto a la forma solidaria también de financiarlos. Todo este año se ha estado trabajando desde verano de 2020 a verano de 2021 en la plasmación del plan, lo que se conoce como el Plan España Puede, ya que estos son planes de los Estados miembros y el de España en concreto ha sido el primero de los que se aprobó, pero formalmente está aprobado desde el pasado mes de julio, es decir, aunque llevamos un año y medio hablando de todo esto, ha sido un año casi de preparación y el documento ya por fin aprobado y ahora estamos dando esos primeros pasos de lo que es un plan de 6 años que trata de abordar no solamente el salir de la crisis en un corto plazo, que hay una parte específica de financiación para ese corto plazo, sino aprovechar el momento para transformar Europa, ¿no? El plan como tal, hay muchísimos documentos, hablamos de prácticamente en torno a 3.000 páginas, en los cuales hay un lenguaje ya propio, habla de políticas palanca, de proyectos tractores, de componentes. Aquí simplemente una relación de los 20 principales proyectos tractores de inversión del propio plan. Y luego, además, importante también, y la expectativa, ¿no?, de transformación del plan viene, evidentemente, por la cantidad de recursos que la verdad es que es inédita, por la necesidad de poner un foco muy concreto, y la Comisión marca unos porcentajes, por ejemplo, de una inversión en todo lo que es la transformación en el ámbito de la sostenibilidad. En segundo lugar, el de la digitalización, pero todo hay mucho foco, es decir, no podemos utilizar esos recursos para hacer lo que queramos. Tiene la parte negativa de que es rígido, pero la parte positiva de que yo creo que todos coincidiremos después en que el foco pues, parece acertado, ¿no? Entonces unimos recursos, unimos foco y unimos también un ámbito de un despliegue de una serie de reformas que tienen que ayudarnos a que la capacidad transformadora de esos proyectos, de esos recursos, sea mayor, ¿no? En ese sentido, la Comisión Europea va a velar a la hora de ir haciendo sus desembolsos en lo que es típico en los fondos europeos, es decir, que te vas gastando el dinero en tiempo y forma, en lo que se conoce como gastos elegibles, pero también en la consecución de hitos y objetivos concretos y además en el despliegue del plan de reformas. Es decir, el que vayamos poniendo en marcha ese plan de reformas va a ser igual de importante a la hora de ir produciéndose los desembolsos que hayamos consumido recursos, que hayamos logrado hitos y objetivos. Entonces, esos 3 elementos de recursos, foco y reformas son los que la expectativa de transformación del propio plan es muy elevada, ¿no? Aquí simplemente tenéis la relación de los grandes proyectos y la serie de reformas. En ese documento, que como os decía es bastante extenso, ¿no?, casi 3.000 páginas, entra mucho al detalle de cuáles son esas inversiones, la cantidad de recursos, las reformas, los proyectos. Donde no entra tanto al detalle es en lo que podemos llamar gobernanza o quién hace qué. Es decir, ese plan España Puede no entra ahí en ese detalle de si esto lo llevará a cabo una comunidad autónoma o lo llevará a cabo un ayuntamiento. En términos generales, el mensaje que hemos recibido y que se está trabajando con el Gobierno de España es que aproximadamente el 50% del fondo lo gestionaremos las comunidades autónomas,
aproximadamente el 10% las entidades locales y el otro 40% la Administración General del Estado, pero en términos globales. Aquí lo que estamos viendo, y luego entraré algo más en detalle, es que vamos a gestionar mucho como comunidades autónomas en áreas donde tenemos competencias claras, educación, vivienda, servicios sociales, sanidad, y mucho menos en otras áreas donde, pues, en grandes infraestructuras, por ejemplo, o puertos, y donde las competencias son estatales, ¿no? Esa es la fotografía, y eso es lo que estamos ahora trabajando en lo que se llaman conferencias sectoriales, donde los ministerios con las consellerías tratan de acordar cuáles van a ser el alcance de esos proyectos y cómo va a hacerse ese reparto de recursos y de competencias, ¿no? Y eso es algo que sigue a fecha de hoy abierto, pero bueno, la realidad es que lo importante es tener claro cuanto antes si la iniciativa que tenemos en mente, si el proyecto que estamos pensando tiene encaje o no en el plan, porque luego ya veremos si es el proyecto hay que presentarlo en una ventanilla estatal o en una ventanilla autonómica. Yo digo que eso, en todo caso, lo importante ahora mismo es encontrar si nuestro proyecto tiene cabida y cuál puede ser esa línea. Luego, aunque terminaré mi intervención con este apunte, para decir que el momento es especialmente importante para mirar hacia Europa desde el punto de vista financiero, porque más allá de los recursos del plan de recuperación, que como decía son enormes, ¿no?, comparado con otros fondos, están también los fondos ordinarios, y de hecho el programa operativo en el que va a arrancar ahora, que es el del año 21-27, se espera que esté aprobado esta primavera, con lo cual habrá fondos añadidos de proyectos europeos para buscar esa financiación, lo cual es especialmente importante el momento para mirar a Europa y para tratar de buscar esa forma de financiar nuestras iniciativas, ¿no? Muy rápido, porque luego mis compañeras entrarán más al detalle, pero sí que esta es la estructura, ¿no?, de lo que ha sido la Estrategia Valenciana para la Recuperación. Ya os digo que después entrarán más al detalle, cómo se nutre de las SEMNOS, que son los grandes acuerdos sociales, institucionales y políticos sobre cómo salir de la crisis, cómo se enmarca en las fuentes de financiación europea y cómo eso se visibiliza o se materializa en una serie de grandes proyectos tractores de la Generalitat, que, como os decía, no voy a entrar a este detalle porque luego tenemos tiempo para poder hacerlo por parte de mis compañeras, simplemente la relación de los proyectos tractores de la Generalitat en los que se está trabajando y en los que se está buscando financiación ahora mismo. Esa parte, como os decía, la dejo para más adelante. Sí que la gobernanza de la Estrategia Valenciana de Recuperación, que me imagino que también después entrará más al detalle, es un decreto que se aprobó el 8 de octubre y donde se organiza, ¿no?, o se define cómo se va a gobernar esa estrategia de recuperación, con un comité de seguimiento, la Oficina Valenciana para la Recuperación, y los foros de participación, Consejo de Participación Ciudadana y los grupos de alto nivel. Esta parte, si me permitís, la paso porque después entrarán más al detalle mis compañeras. Desde el punto de vista de la Oficina Valenciana para la Recuperación, que es la que yo dirijo, ¿cuál va a ser nuestra función, ¿no? Lo que nosotros vamos a estar trabajando, evidentemente, dando soporte a toda la Generalitat en esos grandes proyectos tractores, en la obtención de recursos y en la gestión de dichos recursos, pero queremos también tener un espacio propio para apoyar al sector privado a la hora de conseguir esa financiación, porque van a tener un papel muy importante, ¿no?, a la hora de poder conseguir tanto las pymes como las grandes empresas financiación del Fondo de Recuperación. Y también las entidades locales, ¿no?, que de nuevo van a gestionar un 10% del fondo, que es mucho dinero. Ese apoyo a las entidades locales se ha plasmado en una mesa de entidades locales y Next Generation, en el que estamos las 3 diputaciones, la Federación de Municipios y Provincias, la Delegación del Gobierno y la propia Generalitat, en el que estamos compartiendo recursos a nivel de formación, coordinación, interlocución con el Gobierno y todo tipo de materiales que se están generando para dar apoyo también a las entidades locales. Es decir, en el marco de la Oficina Valenciana para la Recuperación se va también a trabajar no solamente puertas hacia adentro, ¿no?, hacia la gestión de los recursos de la propia Generalitat, sino apoyando también a nuestras empresas y a nuestras entidades locales. Y eso es un proceso, como os decía, que está comenzando, es un proceso que va a llevar una serie de años, pero estamos en ese momento, ¿no?, de terminar de definir la estructura, las normas de gestión, que son muy recientes y todavía hay muchos flecos que cerrar, pero yo creo que ha sido importante ir avanzando en esa definición de la estrategia de recuperación de manera paralela a la definición de las reglas, porque eso lo que nos ha hecho es ganar mucho tiempo, y en un año prácticamente hemos sido capaces de poner en marcha un fondo inédito, histórico, por volumen y por muchas cuestiones, con una forma de gestión totalmente diferente a los fondos ordinarios de la Unión Europea, y todo eso se ha hecho en un año. Es cierto que a costa de, pues, muchas veces dar pasos que luego, pues, hemos tenido que dar alguno hacia atrás,
o dar unos mensajes que luego ha habido que matizar o generar unas expectativas de distribución de recursos que es ahora cuando se está empezando a materializar, ¿no? Pero yo creo que el momento se ha conseguido tener un punto de tensión suficiente como para estar ahora mismo todos pendientes, ¿no? de la financiación europea, de cómo presentar proyectos. O sea, yo la verdad es que he trabajado años ya en el ámbito de los fondos europeos y nunca he visto tanta atención, ¿no? Ni tanto interés social y económico por ese tipo de fondos. Esto se ha conseguido gracias a todo este trabajo de este año para que estemos todos en tensión, en buena tensión, y que cuando llega el momento, que es ahora, que está empezando a arrancar, todo el mundo esté pendiente y todo el mundo esté o haya sido capaz de reflexionar, ¿no? Sobre cómo podemos presentar un proyecto, qué es lo que se va a financiar, qué tipo de iniciativas. El punto negativo, como os decía, ha sido, pues eso, ahí quizá un punto excesivo de tensión de algunas áreas en las cuales hemos intentado, oye, transmitir calma, transmitir prudencia. Esto es un proceso que comienza ahora mismo y que vamos a estar ahí para apoyarles. Parte de esa tensión, y lo digo tensión como punto positivo, se ha producido a través de lo que se llamaban las manifestaciones de interés. Es decir, las manifestaciones de interés era una metodología de trabajo que muchos ministerios, no todos, algunos, han estado utilizando a la hora de buscar información de primera mano sobre cómo distribuir recursos en un área en concreto. Por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica, una de las líneas, y esta fue la primera de estas manifestaciones de interés, que puso en marcha es el impulso del hidrógeno verde como una fuente de energía del futuro, ¿no? Es una parte que está contemplada en el plan, con una serie de recursos, de líneas, de reformas, etcétera, y el Ministerio, que tiene esa competencia, ¿no?, de promover este tipo de energía, hizo una llamada a proyecto, una manifestación de interés dirigida al sector público y al sector privado también. Dice, mira, organizaciones que tengan proyectos vinculados a la promoción del hidrógeno verde, enviarnos esa información, enviarnos esos proyectos, y es una manera, de nuevo, de trasladar de primera mano en qué se está trabajando para que el Ministerio de Transición Ecológica, en este caso, pudiera terminar de conceptualizar de qué forma se van a distribuir esos recursos vinculados al apoyo del despliegue del hidrógeno verde, ¿no? Eso es un ejemplo, el primero de los ejemplos que hubo, pero ha habido muchísimos, ¿no? Muchos desde, creo que fue en el mes de noviembre cuando salió este de hidrógeno verde. Durante todos estos meses han surgido, pues, multitud, ¿no?, de este tipo de llamadas dirigidos a las comunidades autónomas, dirigidas a los ayuntamientos o a las propias empresas. Y ha generado, la verdad, es que bastante movimiento, ¿no?, pero también confusión, como os decía antes. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? La realidad es que no eran convocatorias, es decir, no generaba ni una obligación ni un derecho, sino que era más un envío de información, una toma de datos, toma de razón, para trabajar de una manera más directa ese ministerio, esas líneas. Pero no todo el mundo lo interpretó así, ¿no? Y entonces es cierto que, por ejemplo, la que hubo en el mes de enero del Ministerio de Industria hizo una gran llamada hacia el sector privado de manifestación de interés, donde se presentaron multitud de proyectos y muchas de esas organizaciones que presentaron esos proyectos pensaban que era una convocatoria al uso y que iban a tener una respuesta positiva o negativa del Ministerio de Industria sobre, oye, mi proyecto va a tener financiación o no va a tener financiación. Y es lo que hemos intentado estos meses, pues, tratar de aclarar, ¿no? Es decir, esto no era una convocatoria, no generaba derechos ni obligaciones. Era importante estar, porque es una manera de decir, oiga, si el Ministerio de Industria, en este caso, está planteando cómo apoyar el impulso de la industria española, es importante que en ese caso la industria valenciana transmita cuáles son sus proyectos, sus necesidades, sus particularidades, ¿no? Y además era un ejercicio práctico muy interesante, porque tú ya estabas viendo qué tipo de proyecto, qué tipo de información solicitaba el Ministerio. Era realmente ponerte manos a la obra de preparar esos proyectos, ¿no? Pero ese matiz, ¿no? Ha habido mucho movimiento todos estos meses de este formato. No convocatorias, que son las que están ahora surgiendo, sino de manifestaciones de interés. Y nos ha ayudado, yo creo que ha sido un ejercicio, la verdad es que bastante interesante, pero quizá también ha dado un punto ahí de estrés en algunas áreas que hemos tenido que jugar con ellas, y yo creo que todo el mundo ya entendió de qué estamos hablando, y que si no habías tenido respuesta en el mes de febrero de lo que presentaste en el mes de enero, no quiere decir que tu proyecto se haya quedado fuera o no vaya a tener financiación, sino que simplemente es que no había respuesta porque no era una convocatoria. Entonces, solamente aclarar ese aspecto. Bueno, vamos ya, si os parece, al punto, vale, ¿dónde nos encontramos ahora mismo, ¿no? Como os decía, el plan se aprobó en el mes de julio, estamos sentando esos primeros pasos.
Las comunidades autónomas vamos a gestionar, como os decía, el 50% del fondo, es decir, más o menos la mitad del fondo se gestiona desde las comunidades autónomas. Y ahora mismo lo que estamos es recibiendo ya esas aportaciones, que es un proceso que va cambiando semanalmente. Es decir, esas conferencias sectoriales que os contaba antes, donde los ministerios se reúnen con las consellerías, las consejerías de cada ramo, han trabajado durante todos estos meses en cómo hacer ese reparto de recursos, qué tipo de proyecto, qué haces tú, qué hago yo, ¿no? Y todo ese proceso se plasmaba en una última conferencia sectorial donde se emitían una serie de certificaciones en los que el Gobierno de España nos trasladaba una cantidad de recursos determinada a las comunidades autónomas para llevar a cabo los proyectos que se habían acordado, ¿no? Ese proceso es un proceso que sigue abierto y que además va a llevarse a cabo durante todos los próximos años del programa, y que a fecha, esa era la nota de prensa, 864 millones, pero esto era el mes de octubre, es que estamos ya, la última cifra que la he recibido esta mañana, estábamos ya en 970, más o menos. En torno a 1.000 millones que vamos a recibir en el año 21. Parte de ese dinero, de hecho, ya está en la cuenta del Banco de España de la Generalitat, parte están certificaciones, y con ese dinero nosotros ya nos ponemos a trabajar en aquello que marca esa conferencia sectorial. Por ejemplo, si hay una de las líneas, que ahora contaré algo más en detalle, es el impulso de la formación profesional. Ya hay docentes de formación profesional que en este curso escolar están siendo pagados sus salarios con nuevos docentes con el fondo de recuperación, o proyectos vinculados a material sanitario. Es decir, ahora habrá un pequeño resumen, pero eso ya es realidad. Ese dinero ya está llegando aquí. Si es un recurso para poner en marcha una convocatoria, es decir, pues lleva un proceso administrativo que hay que cumplir, o si es una licitación, pues un proceso de licitación. Pero ya el proceso está en marcha, ¿no? Yo creo que eso era algo importante, porque tenemos esa sensación de, oye, esto parece que no llega. No, no es así. Ya tenemos transferidos prácticamente esos en torno a 1.000 millones de euros, que si nos sirve como referencia, ¿no? Porque a veces hablamos de cantidades de dinero que son difíciles ya de dimensionar, lo más fácil es compararlo con otros periodos. Como os decía, los programas operativos de la Unión Europea vienen en periodos de 7 años. Entonces, si analizamos la cantidad de recursos que ha recibido la Generalitat en los 2 últimos programas operativos, es decir, en 14 años, la cantidad de recursos no llegaba a 2.900 millones de euros más o menos en 14 años. Estamos diciendo que este año, ya año 21, la cifra va a rondar los 1.000 millones en un año. Es decir, simplemente para que veamos la cantidad de recursos de lo que se nos viene encima con este programa. Esta cantidad de recursos, que como decía va evolucionando porque sigue habiendo este tipo de conferencias sectoriales, es el cómo las comunidades autónomas se nos transferirán esos recursos para poner en marcha las iniciativas que se hayan acordado con el Gobierno. Aquí simplemente tenemos repartida la cifra por ministerios. Pues vemos el de movilidad, agenda urbana, transición ecológica, educación. Es decir, aquí está cómo está ese reparto. Aquí, en función de cómo viene asignado por consellerías, la primera es la de vivienda, arquitectura bioclimática, economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo, o políticas territorial, obras públicas y movilidad, ¿no? Simplemente a modo de referencia. Y en concreto, ¿para qué estamos recibiendo ese recurso? Aquí algunas referencias simplemente. Por ejemplo, el fomento de la economía circular y gestión de residuos, actuaciones de eficiencia energética en áreas despobladas. Hay un eje muy importante, ¿no?, sobre el reto demográfico, ¿no?, y recursos específicos para estos territorios. El plan de digitalización de la educación. Hay un concepto de transformación digital de nuestras empresas, pero también de la propia administración, de nuestra educación, de nuestra sanidad. Y es algo que está impregnado en todo el propio plan. Entonces, eso es un ejemplo de ese recurso que hemos recibido para el plan de digitalización y competencias digitales del sistema educativo, por ejemplo. O reconversión de aulas en espacio de tecnología aplicada dentro también del ámbito de FP. O lo que se conoce como el plan INVEAT, que es inversiones de equipo de tecnología en el Sistema Nacional de Salud, planes de ciencia o competencias digitales para el empleo, ¿no? Simplemente son algunos ejemplos de partidas para las cuales ya estamos recibiendo recursos y estamos comenzando ese proceso de gestión. Además de esas líneas, ¿no?, que se nos están transfiriendo estos días prácticamente a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el plan se aprobó en julio, tenemos también las convocatorias que está sacando ya directamente el Gobierno de España, los distintos ministerios, dirigidas a las entidades locales y a empresas, básicamente, que van antes que las convocatorias autonómicas,
por ese decalaje temporal en el cual ahora las comunidades autónomas hemos recibido el dinero, pero tenemos que diseñar nuestra convocatoria, orden de bases, etcétera, ¿no? Todo este proceso tan farragoso. Pero de momento ya sí que están en marcha convocatorias de todo tipo por parte de los distintos ministerios, de nuevo, beneficiarios, entidades locales o empresas, y en 2 o 3 meses esperamos empiecen ya las convocatorias autonómicas que irán a apoyar también distintas líneas, ¿no?, que están contempladas en el propio plan. Esa es la fotografía actual, ¿no?, donde estamos. Ahora mismo también contaros que tenemos en marcha una web en Presidencia de la Generalitat donde se habla de la Estrategia Nacional para la Recuperación, donde tenemos todos los documentos y donde tenemos también un buscador donde poder encontrar qué ayudas, por ejemplo, están ahora mismo disponibles y a cuáles me puedo presentar y cómo hacerlo, ¿no? Eso es una información relativamente sencilla mientras estamos en proceso de licitación de una plataforma inteligente que de alguna manera permita no solo mantenernos al tanto de cuáles son las convocatorias que hay, sino incluso anticiparnos, incluso tener orientación, ¿no? Oye, yo soy este tipo de organización, tengo este tipo de intereses, este tipo de proyectos, cuáles son las convocatorias actuales o futuras que más me interesan, cuáles son los puntos fuertes de mi proyecto y cómo mejorarlo. Esa plataforma inteligente está en proceso de licitación, de hecho se publicó en el diario de la Unión Europea hace una semana o 10 días más o menos, y esperamos que esté en marcha cuanto antes, y mientras tanto lo que sí que tenemos es esta información, que es un poco más sencilla, pero nos permite de algún modo estar ya al tanto de lo que se va publicando y de lo que se va publicando como documentos y publicando también como convocatorias, por ejemplo. El plan de recuperación como tal, la manera en la que va a distribuir los recursos es la manera que ya conocemos, es decir, licitaciones públicas, convocatorias de subvenciones al uso, ¿no?, de las que ya conocemos, convocatorias de algunas instituciones autonómicas y estatales que ya existen, ¿no?, y desde luego, y que ya apoyan, por ejemplo, a las pymes, solo que la diferencia es que ahora van a tener mucho más recursos de los que antes tenían, con lo cual la capacidad de llegada o la capacidad de aprobar proyectos va a ser mucho mayor de lo que históricamente tenían esas entidades, ¿no? Eso es las fórmulas que ya existen, se van a seguir utilizando, evidentemente. También es cierto que como son las que ya existen, son las que menos atención están recibiendo por parte de los medios de comunicación. Lo que más está oyéndose, ¿no?, y seguro que habréis escuchado también, es esto de los grandes proyectos tractores o los PERTES que se llaman, ¿no?, que lo que busca es identificar primero una serie de sectores estratégicos por parte del Gobierno de España, áreas industriales que se quieren transformar, ¿no?, por el futuro del país, y a esos sectores estratégicos se va a hacer una especie de convocatoria específica solo para organizaciones que trabajan en ese sector. Y ahora explicaré qué tipo de características tiene. Este es el elemento más innovador o, desde el punto de vista administrativo, que tiene el plan. Pero son convocatorias que no son al uso, no se presentan solamente para una única empresa o un ayuntamiento que se presenta para... Estos son proyectos o convocatorias que buscan transformar sectores y lo hacen invitando a que se creen consorcios, agrupaciones entre el sector público, sector privado, empresas del mismo sector que trabajan juntas para transformar el sector. Si ya no planteo un proyecto para mi empresa que quiero transformarla, sino este grupo que se ha constituido como grupo, ¿no?, como consorcio, tiene un proyecto pensado en transformar el sector, ¿no? Y entonces esa es la diferencia del matiz importante. Aquí tenemos de entrada algunos de los sectores que se han anunciado de una manera formal o informal que van a tener ese tipo de convocatorias. Formalmente ha habido 2. Este es el que se aprobó este verano y uno que se aprobó esta semana pasada. El de vehículo eléctrico y conectado es el PERTE, el primero de los PERTES, que es donde habla de la movilidad eléctrica, que se ha hablado bastante, baterías, etcétera, y esto es algo que se publicó este verano y que la convocatoria va a surgir ya en breve, ¿no? Pero aquí si nos basamos en la información que se distribuye en ese PERTE, en la automoción, que no todos los PERTES van a ser igual, ¿no? Puede haber diferencias, ¿no?, y matices, pero sí creo que la filosofía la vamos a entender bien, ¿no? ¿Qué es lo que piden? Pues piden que sea una actuación sobre toda la cadena de valor de ese sector. En ese caso hablamos de automóvil, vehículo conectado y vehículo eléctrico. ¿Qué piden, no? Pues que como mínimo sean 5 empresas las que trabajan juntas en ese consorcio, en ese proyecto de transformación del sector, repito, importante. Pide que además el 40% de las mismas sean pymes, es decir, el peso de las pymes muy importante en ese tipo de grandes convocatorias. Pide que además territorialmente vaya más allá de una comunidad autónoma, es decir, si queremos transformar un sector tenemos que pensar en cómo territorialmente también abarcar a varias zonas de España, y luego además que esté involucrada en el propio consorcio al menos una entidad proveedora de conocimiento. Yo creo que eso es algo que también coincidiremos que es muy importante, ¿no? Si queremos transformar un sector,
es muy importante que trabaje el sector privado junto con el mundo del conocimiento, ¿no? Que no siempre se han entendido bien. Aquí hablamos de institutos tecnológicos, grupos de investigación. Ese conglomerado son los que están trabajando en crear esos consorcios que se presentarán a esas convocatorias, ¿no? Cada una de su sector. Aquí tenemos, por ejemplo, los elementos, de nuevo, en el PERTE del sector automoción que más se valoran. Es decir, de nuevo, pues, contribución a modernización del sector, capacidad de movilizar recursos privados también. Evidentemente, el PERTE no va a financiar el 100% de la inversión. Aquellos consorcios que aseguren una mayor capacidad de movilizar recursos privados, bueno, tendrán más puntos, alto contenido de I+D, participación en pymes, creación y mantenimiento de empleo, cohesión territorial y social e igualdad de género, ¿no? Como los elementos que más se van a valorar en esos consorcios. La semana pasada se publicó el segundo de los PERTES, que es el de salud de vanguardia. Este es diferente, ¿no? Porque evidentemente el sector de salud, el peso público tiene que ser distinto a un proyecto de una industria. Se configura de una manera diferente, pero que en todo caso siempre el mismo espíritu, la colaboración, transformación del sector, en este caso salud como sector económico, tecnología, investigación. Tendrán que organizarse, ¿no?, esos consorcios también, aquí de nuevo con un peso mayor del sector público y que de alguna manera vengan a transformar en ese caso lo que el propio nombre lo dice, salud de vanguardia, ¿no? Aquí tenéis cuáles son esos objetivos, impulsar la implementación equitativa de la medicina personalizada de precisión, promover el desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores, desarrollar un sistema de datos innovador e impulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria. Aquí vemos cómo se va a gobernar, ¿no? o quién tienen que formar parte de ese tipo de consorcios, empresas, administraciones públicas, centros asistenciales y departamentos de investigación, fundaciones de salud, fundaciones universitarias, etcétera, en el ámbito de la salud. Como os decía, la mayoría de PERTES de sectores van a ser más parecidos al del sector de automoción. Pero bueno, este es otro diferente que además, evidentemente, pues el sector público tiene que tener un peso diferente, ¿no? Termino ya mi intervención simplemente, de nuevo, incidiendo en ese concepto de es un momento muy importante para mirar hacia Europa desde el punto de vista financiero. Además del fondo de recuperación que he estado contando, en cuestión de meses se van a aprobar ya los nuevos programas operativos del periodo 21-27, donde hablaremos de fondos para el ámbito TIC, energía, educación, desarrollo rural, agricultura, pesca, medio ambiente o seguridad, ¿no? Algunos ejemplos de dónde se puede buscar financiación, en qué áreas, en ese reparto, que como vemos es algo que se está trabajando ya por parte de la Generalitat en esa programación de las actuaciones de la propia Generalitat para ese programa y que, de nuevo, generará oportunidades muy interesantes a la hora de buscar financiación para nuestros proyectos. Y si os parece, dejo aquí mi intervención y así tenemos algunos minutos si hay alguien que tenga alguna duda o quiera alguna aclaración. Siento haber ido tan rápido, pero al menos así cumplíamos más o menos el horario. Pues moltes gràcies, Juan Ángel, per la teua presentació. Jo crec que així us han fet una idea de com es va un poc a distribuir els diners, del que són els PERTES. Bueno, havíem sentit coses y tú yo creo que vas a acabar de afianzar. Juan Ángel, nos has comentado dos expertos que ya s'havien convocat, no? Quins són els propers la información que tú tienes sobre algunos que están ahí ya en marcha? Sí, digamos, el PERTE tiene como dos momentos. Hay uno que es la aprobación por parte del Ministerio. En ese caso, por ejemplo, el Ministerio de Industria aprobó la convocatoria de PERTE de automoción o el de salud hace una semana. Lo aprueba primero el Ministerio. El de Industria fue en el mes de julio. Es decir, es cierto que se quería sacar la convocatoria, que es el segundo momento, en septiembre-octubre, y ese se está retrasando un poco, pero son esos dos momentos. Formalmente aún no ha habido ninguna convocatoria, es decir, se espera que la convocatoria del de automoción sea, yo creo que en cuestión de un par de semanas, en la convocatoria de salud sea también rápida, y luego lo que sí que se ha anunciado ya que se va a aprobar el PERTE del sector agroindustrial, muy importante también para nosotros, antes de que termine el año, ¿no? Esos son como los tres primeros que van a ponerse en marcha. Ya para el año que viene, pues el PERTE de energía, hidrógeno verde, el del sector aeroespacial, el de inteligencia artificial. Es decir, eso es un proceso que va a ser continuo durante estos años, pero los dos primeros aprobados, todavía no la convocatoria, aprobados es automoción y salud, y se espera que también sea aprobado este año el del sector agroindustrial. ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos visto ahí que son, digamos, como consorcios de varias empresas, ¿no? Y en muchos de ellos pues aparecen
Pueden ser institutos tecnológicos, también podrían ser grupos de investigación dentro de una universidad y tal, ¿no? Lo digo porque esto es también es una oportunidad Sí, para tiene que los estar que además estamos aquí. necesariamente, es decir, no es algo que se valore, sino que es una obligación. Es decir, el consorcio sí o sí tiene que tener un centro proveedor de conocimiento formando parte del mismo. Es decir, no es algo que sea deseable, sino que será una exigencia. Vale. Y en algunos de estos PERTES, si no los están ahora los que vendrán, ¿sabes si será también una exigencia que formen parte de ellos algunas organizaciones sociales o del Como tercer sector? ¿O no? exigencia, de momento, lo que sabemos es por ejemplo, de los que se han publicado hasta ahora, exigencia de que haya entidades sociales, no. La cosa es que pueda ser un elemento positivo, dependerá de cada convocatoria. Lo que sí que se exige es esa representatividad territorial, esa presencia de pymes, esa presencia del mundo del conocimiento. En algunos, como el de salud, también una presencia de la administración pública, pero porque el propio sector en este país, evidentemente, el peso público es muy alto, ¿no? Pero digamos, cada PERTE puede tener matices, ¿no? O quizá puede haber alguno en el que sí que se exija que haya una participación de entidades del tercer sector o que se valore, es decir, habrá que ir viéndolo en cada elemento. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta Perfecto. más? Perfecto. Pues para mis compañeras.